La siguiente. Se ha hecho un trabajo con el Herbario Nacional de Bolivia, se han identificado que en Bolivia tenemos 8 taxones de quinoa silvestre, son estos, cada uno con características diferentes, ¿no? Entonces se hacen investigaciones con especies cultivadas y también con especies silvestres, como las que estamos viendo ahora. Este es un avance que se ha hecho en Bolivia. Antes no se conocía a los taxones de quinoa silvestres. Antes decían quinoa silvestres que no pode un SP, como cualquier quinoa, pero los estudios ya a nivel morfológico, agronómico, han hecho que podamos diferenciar, es un avance en el conocimiento de esta especie, de los parientes silvestres de la quinoa, ¿no? Así. Entonces hemos visto lo que es las accesiones, lo que tenemos en Bolivia como potencial genético, las 3.178 accesiones o variedades locales, pero también los investigadores en Bolivia han trabajado en variedades mejoradas, ¿no? Las variedades mejoradas son aquellas que tienen características, por ejemplo, de resistencia a enfermedades como el mildiu, la precocidad, que sean de grano grande, para el altiplano central, para el norte, que es más húmedo, que sea resistente a esta enfermedad que es el mildiu, y que también sean de grano grande, ¿no? Entonces, ¿cómo es en el mejoramiento? Se hacen cruzamientos y lo que se obtiene son variedades resistentes o con estas características, como por ejemplo la curmi, blanquita, hachagrano, horizonte, sainoca, patacamaya, sayaña, que son variedades de quinoa que han sido mejoradas por nuestros investigadores ya desde hace unos 20 años atrás, trabajando solo en tener variedades que son resistentes a factores adversos, ¿no? Estos son ejemplos. La siguiente, por favor. Ya hablando de ecotipos, de las zonas productoras de quinoa en el altiplano sur, se habla de canchis, la rosa blanca, la pisancaya, la caiquimeña y otros ecotipos que tienen estas características, vean ustedes, ¿no? Estas son quinoas del altiplano sur, donde se tiene la mayor producción de quinoa en Bolivia. Entonces tenemos este tipo de quinoas, ¿no? Algunas fotografías para que ustedes también conozcan cómo es el sistema de producción en el altiplano sur. Se siembra en hoyos. Vean ustedes que no hay otra especie que crezca en estas pampas áridas del altiplano sur, que son de suelos salinos. Son productores de quinoa real, ¿no? Donde hacemos trabajos de difusión de semillas, de difusión de tecnología para el manejo de las plagas de la quinoa, como Proimpa, y ellos están en este año produciendo más que en otros años, ¿no? Esto es en La Pampa, pero vean ustedes que ya tal vez eso no lo han visto, pero también es para que ustedes conozcan. La quinoa no solo se cultiva en la zona plana del altiplano, también se cultiva en las laderas de los cerros. Esta es en la cima de un cerro, donde vean ustedes, estamos aquí a más de 3.000 metros, casi 4.000 metros de altitud, donde los productores de quinoa están con sus cultivos en los cerros, ¿no? Es algo que es importante porque es un cultivo tan especial que puede producir en esos lugares altos. Son fotografías del altiplano sur, ¿no?, de Bolivia. Entonces se cultiva tanto en la zona plana del altiplano, pero también en los cerros, en las serranías. Y entrando en contexto, ¿no? También ustedes van a ir a revisar la literatura de la quinoa y se van a encontrar con algo que también nos llama la atención, que son datos de extranjeros, ¿no? Son datos de colegas del Perú, datos de colegas de Chile, que generan información alrededor de la quinoa, pero no hay datos de Bolivia, ¿no? Y como Proimpa, cuando estábamos a cargo del Banco de Germoplasma, hemos tratado de generar información con los laboratorios de Bolivia para saber realmente cuál es el valor proteico de nuestra diversidad de quinoa, y estos son los resultados para que ustedes conozcan, ¿no? La proteína en la quinoa, con un estudio de 555 variedades locales o accesiones, varía de 10 a 18.9%. Vean ustedes que hay una amplia variabilidad de la proteína, que claro, obviamente se concentra entre 14 al 15% de proteína, pero hay
variedades o accesiones que tienen más del 18% de proteína, ¿no? Entonces, no podemos decir exactamente que la quinoa tiene tanto por ciento de quinoa en Bolivia porque tenemos que ver qué variedad, ¿no? Cuál es la variedad que tiene menor y mayor porcentaje de proteína. ¿Por qué es importante? Porque obviamente si queremos, por ejemplo, trabajar con el desayuno escolar para los niños en el campo o en las ciudades, ¿no? Ahorita estaríamos trabajando con este tipo de quinoas, una mezcla de quinoas para hacer los pitos o los, no sé, desayunos escolares, los panes enriquecidos. Pero ¿qué tal si trabajamos con solo estas variedades de quinoa, que tienen más del 18% de proteína? Entonces estaríamos enriqueciendo aún más un desayuno escolar. Por eso la importancia de conocer la diversidad a nivel proteína para hacer mejor uso de lo que tenemos en el país. Hablando del gránulo de almidón, es un parámetro también importante para la agroindustria, ¿no? Los expertos en laboratorio, yo no soy experto, pero lo que nos han comentado, ¿no? Mencionan de que un grano de quinoa con menor gránulo de almidón tiende a ser mejor su expandido. O sea, cuando se popea una quinoa, tendría que tener menor gránulo de almidón. Tamaño del grano de almidón del grano de la quinoa deberían ser menores para que el expandido sea mejor, ¿no? En cambio, con estas otras que tienen gránulos de almidón muy grandes, el popeado no sale bien, ¿no? Eso es lo que nos han comentado. Entonces, son características agroindustriales que también estamos investigando para promocionar el uso de la quinoa. Son pops de quinoa, que estas de acá, ¿no? Algunas harinas. Entonces, vean ustedes dónde va la investigación. No solo va a tener grano de quinoa, no solo hacer cocer el grano de quinoa, sino qué variedad es apta para hacer fideos con quinoa, o para quinoa, o fideos enriquecidos con quinoa. Hay que ver eso, ¿no? La agroindustria tiene que explorar también en este tipo de características para promocionar el uso de la quinoa, ¿no? Al tema de grasa, el contenido de grasa de la quinoa, vean ustedes que también hay una variación importante. ¿Por qué la grasa? ¿Por qué vemos la grasa? Porque también podemos pensar en alimentos dietéticos con bajos contenidos de grasa, entonces estaríamos pensando en estos valores menores, menos al 4% de grasa para tener este tipo de alimentos dietéticos, ¿no? A las señoritas especialmente que quieren cuidar la línea, es precisamente con este tipo de quinoas con contenidos bajos en grasa se podría promocionar, ¿no? Entonces vean ustedes que tenemos tanto por investigar, tenemos tanta riqueza por investigar, hablando solo de quinoa, que nos va a faltar espacio para la investigación, la exploración, que ustedes deberían dar ese paso también.